Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, versículo 15 al 16. GTF TV presenta su programa Tiempo de Reflexión con el licenciado Mauricio Castro. Comenzamos. El Señor los bendiga, hermanos. Este día vamos a tener una reflexión sobre el tema de la honestidad. El título de la reflexión es Honestidad versus deshonestidad. Honestidad versus deshonestidad. Y vamos a tener como texto base el libro del Levítico 27, versículo 30. Y dice así: Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Bueno, habiendo leído este versículo, hay que aclarar algo principalmente. No vamos a hablar en sí del diezmo y de que todos los hijos de Dios tenemos obligación del diezmo o ya no tenemos la obligación, porque hay discusiones sobre esto. Lo importante es que comprendamos, hermanos, qué es lo que el Señor quiere darnos a entender en este versículo y en otros versículos que vamos a leer de la palabra de Dios, sobre lo que Él valora nuestra honestidad. En eso nos vamos a enfocar. Y es por eso que se ha titulado Honestidad versus deshonestidad. La mayoría de nosotros tenemos en común que no nos gusta la deshonestidad, pero lamentablemente no nos gusta especialmente cuando la vemos en los demás. Sin embargo, no es fácil ver la deshonestidad en nosotros mismos. Cuando somos deshonestos, tendemos a racionalizar nuestros actos. ¿Qué quiere decir? O sea, que nos justificamos. Y así minimizamos el significado de dicho acto. No, hombre, esto no es malo, dice, es algo pequeño. Inclusive nosotros le llamamos mentirías blancas. Decimos que las cosas no son importantes, ser honesto en algún aspecto u otro. Entonces, podemos engañarnos a nosotros mismos de esta manera, mi hermano. Es muy importante que nosotros comprendamos esto. En todas nuestras filas del ejército cristiano se practican este tipo de situaciones, no lo vamos a negar. Y cuando hablo de filas me refiero a las denominaciones, me refiero a los lugares, iglesias diferentes. Pero hay algo que tenemos que tener bien claro, y es que a Dios nunca lo vamos a engañar, mi hermano. A Dios no lo podemos engañar. Y esto pues ocasiona en nuestras iglesias que seamos cristianos tibios. Y pues, ¿sabe qué es lo que el Señor ha hablado sobre esto? ¿Verdad? Al tibio dice, lo vomito. Vamos a leer Lucas 16, 10. Lucas capítulo 16, versículo 10. Y dice así: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Este es el versículo 11. ¿Entienden la importancia? Dice que si fuimos infieles en lo injusto, ¿cómo nos van a confiar lo verdadero? Entonces nosotros tenemos que ver que este es un principio muy importante que el Señor Jesús manifiesta. Tenemos que entender que Dios sabe con cuánta facilidad nosotros podemos ser deshonestos, especialmente cuando se trata de lo que poseemos nosotros. Es por eso que involucramos a lo que es el diezmo aquí. Por lo tanto, pues, Él nos da un poderoso antídoto en contra de la deshonestidad y el egoísmo, al menos cuando se trata de posesiones materiales. Y quiere decir que la palabra de Dios le da la medicina, y esa medicina sería
¿verdad? Ser honestos no es la respuesta, porque cualquiera puede decir, ser honesto, tengo que ser honesto, entender, comprender, testificar la honestidad con nuestras acciones. Y no solo hacerlo porque supuestamente tenemos que practicar valores y hacerlo, tenemos que hacerlo por amor al Señor. Tenemos que comprender básicamente en este tema que primero en la deshonestidad nos engañamos a nosotros mismos. Todas las cosas en algún momento salen a la luz. Y en segundo lugar tenemos que entender que todas las cosas que Dios nos da, las posesiones materiales en esta tierra, no nos pertenecen, solo somos administradores. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si a usted le dan algo a administrar, tiene que utilizarlo bien, y para utilizarlo bien tiene que ser honesto. Entonces vamos a seguir adelante y vamos a ver que hay 5 cosas que Dios nos ha enseñado en las trágicas muertes de Ananías y Zafira. ¿Por qué Ananías y Zafira? Vamos a recordar este capítulo de la Biblia. La historia de Ananías y Zafira está en Hechos capítulo 5 y nos permite saber que a pesar de la explosión de crecimiento de la iglesia primitiva en ese momento, ellos tuvieron también momentos de debilidad, hermano. No lo veamos nosotros también como algo que está muy lejano a nuestro mundo en el cristianismo. Incluso pues prácticamente tenemos que entender nosotros como hijos de Dios que estos son ejemplos y advertencias que la palabra de Dios tiene para que nosotros aprendamos, hermano, y entender que el Señor, si estamos dispuestos a escuchar su palabra y a practicar la palabra de Dios. En las iglesias hay 2 tipos de personas y es casi imposible distinguirlos desde el exterior en cuanto a este aspecto. En el exterior, por ejemplo, Ananías y Zafira dice, se ven como otro miembro de la iglesia, normal, común y corriente. Vemos que en Hechos 4 nos habla de la historia de Bernabé. Y Bernabé acababa de vender su propiedad y trajo el dinero a los apóstoles. Y para el observador casual, o sea, los que estaban viendo, pues los testigos, los que vieron esto, que llegó Bernabé y él entregó el dinero que obtuvo de vender su propiedad. Vienen entonces Ananías y Zafira, hicieron lo mismo. Aparentemente, ¿por qué? Usted los veía a ellos y, qué bien, ¿verdad? Qué bien los hermanos están haciendo algo bueno, están haciendo lo correcto. Pero en el fondo del corazón de ellos, de Ananías y Zafira, persistía un amor al dinero, persistía la codicia y también el deseo de la alabanza de la gente, porque la gente los iba a ver que ellos estaban haciendo algo bueno. Así que ellos conspiraron contra Dios, hermano. Conspiraron juntos para presentar solamente una parte de su dinero sin considerar la totalidad del importe. Esto era el polo opuesto a la actitud de Bernabé, pero se ve muy similar. Entonces nosotros, ese tipo de duplicidad en la iglesia, pues si no conocemos profundamente a la persona no lo vamos a identificar, pero las mentiras están ahí amenazando con deshacer todo y dañar todo. No podemos escondernos de Dios, hermano. Esto es otro aspecto muy importante. Puede ser difícil para nosotros distinguir entre un corazón arrepentido y un farsante experimentado, ¿verdad? Porque hay un arrepentimiento verdadero y hay un arrepentimiento falso. Pero nada está escondido a Dios. El Espíritu Santo conoce nuestros pensamientos, como si se estuviese reproduciendo en una película, ¿verdad? Él tiene todo frente a él, puede apreciar todo claramente, nuestros corazones. Y es por eso que a pesar de engañar a los demás, Ananías y Zafira fueron descubiertos. No hay puertas cerradas y armarios ocultos para el Espíritu Santo, hermano. Tenemos que entenderlo, entregarle todas nuestras cargas al Señor. Y estas situaciones pueden volverse una carga para nuestras vidas. Vendrá un día en que todos los secretos se proclamarán desde las azoteas, y lo dice Mateo 10, 27. Entonces, ¿estamos preparados nosotros, hermano, para esto que viene? Bueno, ellos se olvidaron de esto, Ananías y Zafira, y fueron pues consumidos por la alabanza de los demás, que pues los alabaron a ellos y pues dijeron que eran unos buenos hijos de Dios, buenos cristianos.
¿verdad? Y se olvidaron de Dios. ¿Qué es lo que realmente importa? Que Dios sea el que nos apruebe en cada uno de nuestros actos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Solo usted, mi hermano, sabe en su corazón discernir si usted es un Bernabé o es Ananías. Los secretos de nuestros corazones no son secretos para Dios. Tenemos que tenerlo bien claro. Si vivimos fuera de lo que es la palabra de Dios, claramente pues nosotros estamos engañándonos a nosotros mismos. A Dios nunca lo vamos a engañar, hermano. Cuanto más cerca estamos de la gracia, mayor es la ofensa del pecado. Eso tenemos que recordar. Entre más usted estudia, más usted dice que va a la iglesia, más usted dice que es un servidor, que es un diácono, etc. Entonces nosotros tenemos que pensar en esto. Es más fuerte la paga para lo que nosotros hacemos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos mostrándonos al mundo como hijos de Dios. Nos mostramos que somos servidores, salimos en la televisión. Si somos servidores, estamos ahí en puerta, por ejemplo, en parqueo, en cualquier lugar de la obra del Señor. Ya no digamos predicando la palabra de Dios. Entonces aquí la muerte de Ananías y Zafira nos sirve a nosotros, ¿verdad? Para entender, ¿verdad?, que es una ventana para que nosotros veamos esta situación, estos ejemplos para que nosotros no cometamos los mismos errores, ¿verdad? No quiere decir que a nosotros nos va a pasar lo mismo en este tiempo, ¿verdad? Pero Dios no hace esto con todo el mundo que miente al Espíritu Santo este día, hoy en día. Pero eso no debe ocultar el hecho de que esta muerte es una imagen de cómo Dios se siente al respecto. Una visión del futuro juicio de todos los que participan en el corazón de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira habían visto la acción del Espíritu Santo tan de cerca, y ahí es lo que está la gravedad de los hechos de ellos. Entonces su pecado aumentó a tal extremo. En ese sentido nosotros debemos comprender que pues no es algo sencillo lo que ellos pasaron. El temor es parte de la adoración. Como era de esperar, estas muertes dramáticas, ¿verdad?, causaron mucho temor. Pero me estoy refiriendo al temor al Señor, no a un temor satánico, no a un espíritu de temor. A eso se refiere la palabra de Dios. Entonces la gracia de Dios nos enseña a tenerle temor a nuestro Señor. También lo hace el sentido de su amor, porque entendemos mejor de que hemos sido salvados, hermano. Entonces hay como un asombro mezclado con intimidad. Nuestra intimidad con el Señor aumenta. Somos invitados a una relación más estrecha posible con Dios. Pero esta intimidad no debe ocultar la majestad de quien es Dios. Tenemos que entender que el pecado es un asunto muy serio para Dios. Si somos honestos, muchos de nosotros encontramos ofensivas las acciones de Dios aquí, ¿verdad? Si lo llamamos así, ¿por qué le provocó la muerte a ellos? ¿Por qué fue tan duro? Pero eso pues realmente revela la ignorancia de nuestro pecado, hermano, y la santidad de Dios. En vez de preguntarnos por qué ellos murieron, debemos preguntarnos por qué permanecemos con vida, usted y yo. ¿Por qué estamos vivos aún a pesar de todo lo que hemos hecho? Dios es paciente con nosotros y lento para la ira, hermano. Pero nos olvidamos que la paciencia de Dios está diseñada para conducirnos al arrepentimiento, no vuelto más descarados a nuestro pecado. Jesús realmente pasó por el tormento del infierno de la cruz para redimirnos, y nosotros descuidamos eso en realización de pecado. Entonces, ¿cómo será cuando estemos delante de Dios? Reflexionemos, hermano. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Quedémonos ahí en esta reflexión, y pues espero que hayamos tenido pues el conocimiento de Dios en nuestras mentes con esta palabra. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu bendición, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu gran misericordia.
por los ejemplos que tú dejas en la palabra de Dios, para que podamos nosotros aprender qué es lo que a ti te agrada y qué es lo que a ti no te agrada. Gracias por las bendiciones en este tiempo. Gracias por mantenernos sanos. Te pedimos por los enfermos, Padre Santo, por los presos. Te pedimos por toda aquella persona que necesita de ti y que no te ha encontrado, Señor. Te pedimos que sea usted transformando nuestras vidas y dándonos la vida para poder entender más de su palabra cada día. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, hemos terminado esta reflexión, hermanos. No se le olvide darle clic, suscribirse a GTF TV para poder tener estos videos y otros videos más con contenidos diversos que serán de bendición para cada uno de ustedes. El Señor me los bendiga, hermanos. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora queremos invitarle a que reciba a Jesús como su Salvador personal. Invóquele de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma el día de hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Felicidades. Ahora ya ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Queremos invitarle a que se pueda congregar en una iglesia donde se predique la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga.